Amigos, bienvenidos a otro episodio de Vínculo Político, donde cada semana hacemos el análisis de la realidad política más importante. Soy Iván Carreño y tengo el gusto y el honor de estar con el politólogo Javier Molina. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, acá listos para hablar de lo presidenciable que toca esta edición. Así es, amigos, el presidenciable de esta semana va a ser ni más ni menos que Colosio Jr., ¿no? Colosio Riojas, que es el nombre correcto, y sabemos que viene el nombre de familia, viene de una historia que en México es muy, muy profunda, pero que sabemos que el personaje en sí es una marca inflada, mi tocayo. No hay otra forma de decirlo. Yo creo que todos respetan por cultura general la figura de su papá, que es un tema muy polémico y que no es el caso ni el objetivo de este video hablar sobre su papá propiamente, pero sabemos que es recordado con cierto afecto en la población mexicana en general. Por ahí del 93 se iba a dar esta elección, se estaban preparando los candidatos a nivel federal y pasa el magnicidio de Colosio, y es algo que marca la política mexicana y algo que marca culturalmente a la población mexicana. Aquí hay una cuestión de que se va a jugar mucho con las emociones con la figura del papá de Colosio Jr., por esta cuestión del magnicidio, que es de historia reciente de México, que desgraciadamente su mamá falleció a los años de esto, que básicamente estuvo huérfano desde los 8 años con una hermana menor, y todo esto seguramente lo van a explotar muchísimo, tocayo. Y no es que sea una desgracia menor, no nos queremos burlar de eso, no estamos haciendo mofa de eso, pero sí sabemos que esto va a inflar políticamente los escasos logros que tiene Colosio Jr., porque entra a la política muy joven. Apenas en el 2018 fue diputado local, apenas es su primera alcaldía, la de Monterrey. Actualmente es alcalde de esa ciudad. Entonces esto le ha dado un empuje para colocarse en Movimiento Ciudadano junto al Faro, junto a su contrincante de MC, no lo recuerdo ahorita, se me fue, el que se puso la medalla por la colocación de Tesla en el gobernador, que ya tuvimos un video sobre él, y a él lo quedaron como en tercer lugar. Este tercer lugar que ha estado con bastante empuje, parece que ya se colocó también entre los favoritos de Movimiento Ciudadano para ser presidenciable. Él directamente no ha rechazado ni ha afirmado que quiere ser presidente de la República, pero mucha cuestión de esto se va a ir midiendo con el tiempo, ¿no? Entonces no lo descarto, mi tocayo. Lo que sí creo es que los otros dos contrincantes tienen más habilidad política, tienen más estructura para mover sus bases y ser más competitivos a nivel nacional. Realmente Colosio Jr., yo creo que hay que darle 2 puntos. Me puse a investigar un poco sobre sus logros. La primera es que ya ha sido gobernador de la ciudad de Monterrey, ha destinado prácticamente el 50% del presupuesto a infraestructura pública. Eso se me hace muy positivo para su gobierno. Y otra cosa es que se ha mantenido callado, mi tocayo, y eso lo hablamos también, que eso es una virtud en los políticos. Cuando no tienen nada que decir, que no hablen, porque a veces hablan puras tonterías, hablan cosas que le perjudican a la imagen pública. En los políticos es delicado hacer comentarios inoportunos, y yo creo que Colosio Jr. se ha mantenido bien a la línea, sin querer él directamente abusar de la marca de su papá, ni de su desgracia personal, ¿no? Entonces yo creo que hay que señalar que esos son 2 puntos a favor de él. La verdad es que no creo que tenga mucha oportunidad en esta elección, probablemente sí la vaya a tener en procesos futuros. Yo creo que seguramente se puede lanzar como gobernador, que también era de Nuevo León, que era una de sus tiradas con su contrincante Samuel García en su momento. Ya recordé el nombre del gobernador, y entonces yo creo que sí lo vamos a volver a ver, mi tocayo, pero en futuras elecciones. Ahorita la verdad es que no, pero ya lo empezaron a inflar, mi tocayo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, acabas de decirlo muy bien en términos de juventud política y de experiencia. Uno pensaría de que para el 2024 no la calzaría para ser candidato presidencial, en la lógica de que nada más ha sido alcalde de Monterrey, cargo que actualmente tiene, y diputado local.
y viendo los otros actores políticos con la capacidad y la historial político que tienen, pues podría tener un poco más de experiencia. La realidad política es de que el Movimiento Ciudadano están careciendo de candidatos bajo la lógica de que ellos quieren convertirse en el tercer polo electoral dentro de lo que es la coalición que encabeza Morena, con el PT y el Verde, y el otro polo que es PRI, PAN, PRD. Entonces, en esa tercera opción opción electoral que tendría el electorado en el 2024, está Movimiento Ciudadano, y dentro de los que tienen mayor preferencia es Colosio Junior, Colosio Riojas, como tú mencionas muy bien. La situación aquí es de que este hombre, este joven, vive de un apellido a partir de la creación de un personaje político inflado, porque estamos bien conscientes que dentro del PRI pocos actores son referentes para decir que se sienten orgullosos de actores políticos. Es decir, todos los actores priistas de antaño han sido corruptos, represores, que han engañado al pueblo, han dejado en bancarrota las finanzas públicas. Entonces, a la falta de tener referentes de identidad política el PRI recurrió a inflar la figura política de Colosio, pero hay que recordar quién era Colosio en vida. Colosio en vida pertenecía al grupo político que estaba cercano a Carlos Salinas de Gortari, era de su círculo de confianza y de sus hombres predilectos. Hay que recordar que de ese pequeño grupo político de élite que en su momento llegó con Miguel de la Madrid y que después se asentó al poder político con la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia de la República en 1988, Colosio fue, número uno, coordinador de la campaña de Carlos Salinas de Gortari. Luego fue presidente del PRI cuando Carlos Salinas de Gortari era el presidente, es decir, que tenía el control partidista y estuvo a cargo de toda la operación del fraude electoral del 2018 y toda la operación política de represión, la operación política de fraudes electorales para recuperar terreno en las elecciones intermedias de 1991, y fue el beneficiario de los programas Solidaridad cuando en su momento los creó Carlos Salinas de Gortari. Es decir, es un hombre que estaba a imagen y semejanza de lo que era el proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. Lamentablemente fue asesinado, y a partir de este hecho trágico fue que podríamos decir que se creó el mito de ay, ¿qué hubiera pasado si él hubiera sido presidente? Ay, él hubiera sido un buen presidente y por eso lo mataron. Ay, él iba a romper con Carlos Salinas de Gortari. La realidad política es que Carlos Salinas de Gortari lo eligió porque representaba la continuidad del proyecto neoliberal. Él fue operador político en los fraudes electorales y él hizo caso omiso al accionar de gobernante de Salinas de Gortari con respecto a la situación económica, la represión, la corrupción. Entonces no es ningún santo, y lo dices muy bien. La lógica de este joven es no hablar de más para no meter la pata como la mayoría de los actores políticos, y la situación es de que ese apellido tan rentable y que desde mi punto de vista inflado, porque no es ningún héroe, Colosio, lo va a querer utilizar Movimiento Ciudadano para manejarse como la tercera opción. Digo, está el escenario que lo planteas muy bien y coincido contigo, es lo van a querer aguardar para una reelección en Monterrey y después ser el sucesor de Samuel García en el Nuevo León, para que posteriormente como plataforma de la gobernatura de ese estado tan importante de la República, lanzarlo para el 2030, pero no hay que descartarlo que va a ser todavía una moneda de negociación y una moneda de convencimiento en caso de que lo logren, de que Colosio pueda sacar ese voto de lástima, ese voto de anécdota, ese voto de historia de Disney, y sobre todo apelar a que el mexicano, pues evidentemente ante las tragedias, se solidariza, tocayo. Así es, tocayo, la verdad es que hay que decirlo así, la política no está hecho ni por santos ni demonios. Entonces, pues haciendo esta crítica a la figura del Colosio padre, pues no amedrentamos al pueblo de México, simplemente tratamos de decir la verdad como son, y pues ojalá que también los que nos vean compartan esta opinión, y si no, pues ya nos estaremos viendo, tocayo, en los comentarios quién asesinó a Colosio, esa pregunta bien candente de la política mexicana. También dependería todo un video, mi tocayo, sobre esa discusión que es muy superficial actualmente, pero que sigue siendo muy psicológica, muy significativa en el pueblo mexicano. Pero muchas gracias, tocayo, muchas gracias a todos ustedes, y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la siguiente edición de Vínculo Político, amigo.